Hola, ¿cómo están? Continuamos con el diseño de las instalaciones para las industrias 2. Soy Mercedes Carnese. Seguimos en la unidad 1 de luminotecnia y ahora vamos a ver los cálculos de iluminación. Bueno, hay varias formas de hacer los cálculos de la intensidad de iluminación en lux para un ambiente que finalmente nos lleva a saber cuántas lámparas y cuántos puntos de luz vamos a necesitar. El primer método es por punto, es un método muy laborioso, detallado, digamos, físico, que tiene que ver con la física, donde vamos calculando por punto cada una de las incidencias de los rayos en cada una de las superficies y con cuánta luz llega a la superficie de trabajo. Este es un método que no vamos a utilizar en nuestra cátedra. La siguiente forma de cálculo o de medición de la intensidad luminosa más bien es si es que ya tenemos la instalación a través de un fotómetro, que es un instrumento de medición con el cual cuenta la Facultad de Ingeniería también y que podríamos usar si llegamos a tener clases presenciales para conocer cómo funciona. Es de muy simple uso también. Les cuento que hay fotómetros por aplicaciones del teléfono, obviamente no tienen la precisión de un fotómetro profesional, pero que nos dan una idea de cuáles son los niveles de iluminación que en ambientes que ya están con una instalación hecha. El otro método es un método de cálculo donde le llamamos método de cálculo con tablas porque es una combinación donde usamos las fórmulas que aprendimos, los conceptos físicos que aprendimos y usamos tablas de los fabricantes, usamos tablas del libro, usamos diferentes tipos de catálogos y tablas que nos dan información sobre el flujo luminoso de las lámparas, también las características de las luminarias y por último tenemos una forma de calcular a través de programas informáticos. Acá tenemos algunos ejemplos de programas informáticos. Todo el tiempo hay nuevos programas, de repente algunos entran, otros salen. El programa que nosotros utilizamos normalmente en la cátedra como un programa de uso en la materia para que ustedes conozcan es el Relux. Tanto Dialux como Relux son dos programas muy interesantes. Dialux es un programa que está desarrollado por el Instituto de Luminotecnia alemán, entonces es muy completo. Es un poco más difícil de usar que el Relux nomás, por eso optamos por el Relux a modo de ejemplo. Igualmente ambos tienen muchísimos tutoriales, así que no es ninguna complicación. Lo vamos a ver en otra parte de esta unidad. Bueno, ¿cómo hacemos para el método que usamos, el de las tablas? Que es el que usamos como base en nuestra materia. Tenemos en cuenta, en primer lugar, tenemos en cuenta varios elementos, ¿sí? Tenemos que tener un ambiente, ese ambiente tenemos que saber las dimensiones, tenemos que saber los colores de las paredes y los techos, y en este punto que estamos viendo, tenemos que tener en cuenta para la instalación de iluminación no sobrepasar distancias máximas, ¿sí? Hay distancias, las distancias máximas están en la tabla del libro y están en función a el tipo de luminaria y, o de aparato de alumbrado y también a la altura de trabajo. O sea, la altura de la luminaria respecto a la altura de trabajo. Para la distancia a la pared también está en la tabla, pero se hacen estas recomendaciones, ¿sí? Aparte de las tablas tenemos estas recomendaciones de no pasar de 0,8 a 1 veces la altura de suspensión, de que la distancia de la pared no sea superior a 0,9 metros y que los aparatos alumbrados en general no superen la altura de 3,35 metros. Esto tiene también que ver con lo que habíamos hablado, que la iluminancia es inversamente proporcional a la distancia, al cuadrado de la distancia, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta también si la iluminación es indirecta o directa para determinar las distancias, para conocer las distancias máximas las cuales no tenemos que superar, pueden ser menores pero no mayores, siempre que cuidemos la economía también de la instalación y también tenemos que distribuir simétricamente las lámparas. Eso es muy importante para que sea uniforme la luz. Entonces, ¿cuáles son los pasos para el cálculo de la iluminación sabiendo ya estos conceptos?
Definimos las dimensiones, largo, ancho y alto, el uso, los colores del techo y la pared. Estos colores nos van a determinar los coeficientes de reflexión, que es un dato que usamos para los cálculos. Entonces, con estos datos nosotros definimos la iluminancia del local dependiendo de su uso, ¿sí? Habíamos visto esas tablas cuando desarrollamos el capítulo de iluminancia. Con eso, con los colores de techo y paredes, sacamos los índices de reflexión de las paredes y el techo. Definimos el tipo de iluminación que queremos según el uso que va a tener el ambiente. Seleccionamos el tipo de lámpara y como trabajamos en planillas electrónicas, puede ser Excel o Calc del LibreOffice, por ejemplo, o también puede ser planillas electrónicas en línea de Google. Podemos hacer el cálculo para un tipo de lámpara que nos parece que es el mejor y después comparamos con otro tipo de lámpara que ya es muy fácil, solamente cambiar algunos de los valores y ahí vemos cuál es la lámpara más conveniente también en términos de eficiencia, temperatura, color, etcétera, todo lo que vimos. Para seleccionar la luminaria tenemos, tenemos la opción de usar las tablas del GAI, que son muy viejas. Realmente yo creo que es mejor usar los catálogos, pero no está mal conocer cómo hace el GAI los cálculos. Igual es casi lo mismo, son los principios físicos también son los mismos. Vamos a ver las dos formas. De hecho, tenemos que determinar el índice local, que en el GAI es una tabla, y lo que se usa actualmente en forma más común es el llamado índice K, que es justamente un valor relacionado con las dimensiones. ¿Por qué eso es? Porque, por ejemplo, un local más alargado, rectangular alargado, tiene una superficie de reflexión mayor que un local cuadrado, por ejemplo, ¿sí? Entonces los índices de local son importantes también para determinar la eficiencia por la reflexión de las paredes y el techo sobre la superficie de trabajo. Después de eso, con el índice de local, los índices de reflexión, se determina el factor de conservación según el tipo de luminaria y la limpieza que tenga el ambiente. Si nosotros sabemos que es un ambiente que se ensucia mucho, el factor de conservación va a ser más bajo. El factor de conservación es un porcentaje realmente, o un tanto por uno, que reduce el flujo luminoso ideal, digamos, a condiciones reales, y el coeficiente de utilización es una variable de la luminaria porque de acuerdo a las características de la luminaria hay un menor o mayor aprovechamiento de la luz de la lámpara, ¿sí? Y depende por lo tanto de estos índices local y los factores de reflexión y pared. Con la ingeniera Micaela Cabello ustedes van a ver ejercicios que justamente sigan todos estos pasos. Acá tenemos algunos ejemplos de catálogos para saber la potencia y el flujo luminoso de lámparas, en este caso de lámparas LEDs. Fíjense que acá, por ejemplo, tenemos que estas lámparas LED tienen 90 watts de potencia. Su flujo luminoso, no tienen 90 watts, tienen 9,5 watts de potencia. Su flujo luminoso equivale a una lámpara de 90 watts de incandescente. Y es de 845 y 890 lúmenes. Estos datos vamos a usar para hacer los ejercicios. Y acá tenemos otro modelo, es una LED de 13 watts y equivale a una tradicional de 100 watts y tiene 1000 lúmenes de flujo luminoso. Este dato es tanto la potencia como el flujo luminoso son los dos datos que usamos para hacer los ejercicios. Acá tenemos otro ejemplo en el caso de vapor de sodio de alta presión. Este ejemplo es más para uso industrial. El primero era más para ambientes de no tanta demanda, ¿verdad? Porque fíjense que estos flujos luminosos van hasta 55.000 lúmenes. Entonces, dependiendo de los requerimientos del ambiente, si es un ambiente industrial grande y tratamos de minimizar los puntos de luz, tenemos en cuenta varios factores y necesitamos mucha iluminancia, entonces podemos optar más por lámparas de mayor tamaño. Y acá tenemos también entonces la potencia, 400 watts por ejemplo, este más grande, y 55.500 lúmenes.
Bueno, y estas son las tablas de nuestro libro. Como le digo, es un libro un poco viejito, entonces algunas cosas, algunos conceptos ya no se usan tanto y obviamente los tipos de luminaria ya cambiaron mucho. En el caso del libro se entra en los valores de altura de suspensión, si es una luz directa o semidirecta, o altura de techo, si es una luz indirecta o semidirecta, y en el largo y el ancho para determinar este índice local, que es una letra, ¿sí? Y fíjense cómo este índice local está acá como una letra. Entonces, dependiendo si el local es más cuadrado, va a ser una letra más eficiente, que sería la A. Si es un local más alargado, va a ser una letra menos eficiente, que sería la J. Va hacia la J, digamos, o sea, letras superiores. Porque, ¿cómo sabemos la eficiencia? Por los coeficientes de utilización. Cuanto menor es el coeficiente de utilización, más pérdidas de flujo luminoso hay. Y fíjense cómo también, entonces entramos acá con el nivel de iluminación y acá entramos con los factores de reflexión del techo y las paredes, ¿sí? Y acá tenemos los diferentes tipos de lámparas. Estas lámparas pueden ver ustedes, perdón, luminarias, aparatos de alumbrado. Ustedes pueden ver que estos aparatos de alumbrado son todos directos. Hay también otros aparatos de alumbrado semidirectos o indirectos. Acá están las fórmulas que vamos a usar, donde el flujo luminoso en lúmenes es igual a la iluminancia por el área en lux. Hasta acá es la fórmula ideal, ¿verdad?, que habíamos visto en la primera parte de esta unidad, pero dividimos entre el factor de conservación y el coeficiente de utilización para tener la fórmula en términos reales, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener un flujo luminoso real. Vamos a necesitar más flujo luminoso de las lámparas de lo que realmente vamos a aprovechar. Por eso esto está acá dividiendo y las unidades medidas son en lux por metro cuadrado. Bueno, entonces para saber, con esto sabemos el flujo luminoso total que necesitamos, porque partimos de la iluminancia. Nosotros decimos que queremos 500 lux acá, ¿verdad? Entonces, perdón, queremos 500 lux en este ambiente. Entonces multiplicamos por el área del ambiente y ya sabemos cuánto flujo luminoso ideal necesitamos y dividimos entre estos dos coeficientes y tenemos el flujo real. Entonces, ¿qué hacemos para saber el número de lámparas? Y dividimos entre el flujo luminoso de cada lámpara seleccionada. Después definimos el número de lámparas por luminaria, donde tengo que maximizar el número de lámparas para tener menos puntos de luz, pero al mismo tiempo que no se sobrepasen las distancias máximas, ¿sí? Entonces acá tenemos la fórmula para definir las distancias, las filas y columnas, que va a ser proporcional al largo y al ancho del ambiente. Y verificamos las distancias máximas y además podemos tener una variación del nivel de iluminación que no es percibido por el ojo humano de hasta el 25%, ¿sí? Porque no nos va a salir exactamente 500, nos puede salir 450 o nos puede salir 550 y todavía si está dentro del 25% de variación no hay problema con eso. Tampoco puedo poner 3,8 lámparas, tengo que poner 4 lámparas o a lo mejor voy a tener que poner 3 lámparas y además esas lámparas tienen que ser un múltiplo de columnas por filas. Entonces todos esos elementos hacen que varíe un poco la iluminación final, la iluminancia final, ¿sí? Acá tenemos el otro método de cálculo del coeficiente del índice local con el valor, con el coeficiente K, donde acá nos muestra el ancho, el largo, la altura total, la altura de la superficie de trabajo y cómo hacemos el cálculo de K dependiendo si la iluminación es directa hasta general difusa o indirecta y semi-indirecta, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de la misma tabla que teníamos en el libro, solamente que el índice local, en vez de ser una letra, es ya la K, ¿sí? Como pueden ver, es muy sencillo. Los dos principios de cálculo son bastante similares. Con esto terminamos esta parte. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.